Un largo invierno. Una historia escrita por Scotty. Capítulo 5. T.G. Primera parte. El linaje de Terence Graham Granchester en el Reino Unido se remonta al siglo XIV. El primer título de Duque de Granchester fue creado en 1397 por Ricardo II para Henry G., conde de Nottingham. Posteriormente, el título fue heredado por su hijo menor, John G., en 1425. La casa Granchester pertenece a los miembros de la nobleza denominados recusantes, perseguidos por monarcas como los Tudor, los Stuart, los William, María II y Ana durante el siglo XVII y XVIII. La familia Granchester fue acusada de ser jacobita durante el siglo XVII y XVIII, como todas las familias nobles católicas que se negaban a abandonar el catolicismo y abrazar la reforma anglicana instaurada por Enrique VIII en el siglo XVI, cuando el Papa Clemente VII se negó a anular el matrimonio del monarca con Catalina de Aragón. A finales del siglo XVIII, las grandes familias católicas del Reino Unido se unificaron a la Casa Real de Hannover, dinastía real alemana, gozando finalmente durante el siglo XIX de la emancipación católica que les otorgaría la supresión de numerosas restricciones, entre otras, las políticas. En esta cadena de eventos históricos que aglomeran siglos de conflictos políticos, los Granchester también fueron duramente golpeados, ya que, al ser una familia noble recusante, no les fue fácil existir en una monarquía protestante. No obstante, el poder económico de esta noble casa permitió que su linaje perdurara en el tiempo, pues no solamente eran grandes propietarios de tierras en sus dominios de Norfolk, Lancashire y Escocia, sino que también poseían propiedades en exclusivos barrios de Londres como Belgravia, Piccadilly y St. James. Durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando Arthur G., su gracia, el duque de Granchester, también marqués, conde, vizconde y barón, estaba vivo, Richard Granchester vivía como un perfecto charlatán a pesar de ser un lord. El padre de Richard G. era un gran estadista y político de Inglaterra que pertenecía a la Cámara de los Lores e intentaba restaurar, junto al resto de la nobleza, el poder político de la aristocracia británica, claramente en decadencia desde el siglo XIX. Pero Richard G. no se preocupaba de los negocios de su padre porque era el segundo en la línea de sucesión de su gracia. Su hermano, el marqués Felipe G., sería el encargado de perpetuar el honor de la casa Granchester como el heredero del ducado. Sobre su madre, Lady Granchester, hija del duque de W., se sabe que murió 2 años después del nacimiento de su hijo Richard, dejando a su gracia terriblemente afectado, pues amaba profundamente a su esposa. El duque no contraería nupcias de nuevo. Tanto su hermano Felipe como Richard no fueron bendecidos con el calor del amor materno. Fueron criados por tutores hasta la edad de 13 años. Luego fueron enviados a estudiar al Royal St. Paul, institución con la cual la casa Granchester sostenía una afiliación desde finales del siglo XVIII. El Royal St. Paul existía desde el siglo XV. Había sido fundado por el jesuita Jimmy Parsons, que deseaba construir un lugar donde poder acoger a los monjes para el estudio de las ciencias y la formación religiosa. Posteriormente, durante la persecución católica en Inglaterra, la institución fue trasladada a Saint-Omer en Francia en 1592 y se convirtió en institución educativa y lugar de enseñanza de los jóvenes católicos ingleses, los cuales tenían prohibido recibir una educación conforme a las leyes de la doctrina católica en Inglaterra, ya que esto fue censurado durante el reinado isabelino. Como institución católica, el Royal St. Paul sufrió graves persecuciones que obligaron a sus directivas a cerrar sus puertas en repetidas ocasiones a lo largo de los siglos y a mudarse constantemente de lugar cuando eran expulsados de los territorios, por lo que el colegio se refugió en lugares como Brujas en los Países Bajos, volviendo a Francia para residir en Dijon durante un tiempo hasta que, finalmente a principios del siglo XIX, se establecieron de nuevo en Inglaterra para permanecer ahí hasta nuestros días.
Durante el periodo decimonónico, el Royal St. Paul fue restablecido con gran esplendor y fue subvencionado por las casas nobles católicas para la rehabilitación de sus edificios y la construcción de nuevos inmuebles que pudieran acoger a los estudiantes nobles católicos. Hacia mediados del siglo XIX, el colegio contaba ya con un centro de observación, un espacio para la equitación, para el tiro al arco y una gran sala de música donde los jóvenes eran instruidos por los más eruditos de los preceptores. En ese periodo, la venerable institución fue tomada bajo el mando de las Bernardas, orden femenina de la Orden del Císter, y a partir de ese momento, el colegio se convirtió en un referente nacional e internacional de la educación católica para la aristocracia. La institución también albergó y educó a su vez las generaciones de jóvenes ricos europeos y acogió especialmente los herederos de las familias más pudientes de los Estados Unidos. A lo largo del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, el Royal St. Paul albergó en su internado tanto a jovencitas como a jovencitos, comprendidos entre las edades de 10 a 19 años. Volviendo a Richard G. Este fue internado en el St. Paul a la edad de 13 años y permaneció ahí hasta cumplir 19. Posteriormente, ingresó a la Universidad de Cambridge, donde cursó la carrera de Derecho con resultados mediocres. Sin embargo, al no ser el primogénito de su noble casa, no se le exigían los altos méritos que sí fueron un requerimiento para su hermano Felipe, por lo que no se le criticó por su falta de talento académico. Felipe, por su parte, continuó sus estudios con gran rigor, siendo constantemente presionado por su gracia, el duque, para obtener el mejor rendimiento y destacarse entre la nobleza británica de la época. Este contraste en las exigencias del duque entre los dos hermanos podría haber engendrado rivalidades entre ellos, pero en realidad el descuido de su gracia fue bien recibido por Richard, quien encontró gran placer en las delicias de la libertad que no poseía su hermano Felipe. Después de terminados sus estudios universitarios, Lord Richard se dedicó a un animado vagabundeo por toda Europa, instalándose brevemente en París y frecuentando por un tiempo les Comédies Françaises, le Théâtre de Variété y le Théâtre de Folie Dramatique. Como amante de las obras teatrales, Richard estaba fascinado con las puestas en escena realistas y naturalistas que proponía París, como producto de los cambios sociales, culturales y políticos de la época. En esencia, Lord Richard se deleitaba de su vida lujosa y mundana que le permitía su noble y viejo linaje, siendo un miembro activo del Le Jockey Club de París y frecuentando a su vez los populares salones parisinos reservados a la alta aristocracia y burguesía de la época. Para finales del siglo XIX, Lord Richard se entusiasmó con los Estados Unidos y se aventuró a hacer un viaje por aquel país. Cuando descubrió Broadway, se abrió un mundo nuevo para él, siendo conquistado por los coloridos musicales british que lo divertían y lo deleitaban por igual. Pero en 1892, la vida de Lord Richard cambió radicalmente cuando conoció a Eleanor Baker el día en que acudió a ver el musical de Broadway en la ciudad. Ella era apenas una muchacha de 16 años, pero debutaba a lo grande con una de las producciones más populares del año en Estados Unidos. El noble se quedó inmediatamente prendado de la actriz. Había visto mujeres hermosas, pero la belleza de Eleanor Baker era para él de otro mundo. Tenía una larga y espesa cabellera dorada que Richard no pudo más que admirar. Sus ojos eran de un azul oscuro como los del propio Richard, pero en ellos se destacaban tonalidades de verde y gris. Su nariz parecía tallada por el mismo Fidias y su boca era el trazo más perfecto que el hombre había visto jamás. Era una mujer alta y esbelta, mucho más alta de la media, y Richard reflexionó que aquella dama no demoraría mucho tiempo en triunfar. Como su condición de noble le abría todas las puertas, Lord Richard conoció a Eleanor esa misma noche, cuando fue invitado a una fiesta privada para la crème de Nueva York ofrecida por el príncipe Gustave de Ligne en su residencia de la Quinta Avenida.
el bonito reparto femenino de En la ciudad fueron las invitadas de honor de aquella velada libertina. Esa misma noche, Richard Grantchester desplegó todo su arte de seducción en Eleanor, que, deslumbrada, se enamoró perdidamente del inglés. En cuestión de días, Richard convirtió a la actriz en su amante, llegando a ser en ocasiones terriblemente protector y celoso con ella, pues conocía bien aquel mundo libertino de las artes que él adoraba, pero que poco a poco empezaba a detestar también. Durante un largo periodo, Lord Richard se dedicó a ir y venir entre Estados Unidos e Inglaterra. También viajó con Eleanor por Europa y la llenó de lujos que la propia Eleanor nunca habría creído posibles ni en sus más locos sueños. Richard estaba genuinamente enamorado de Eleanor y se debatía interiormente por cómo encontrar la forma de hacer aceptar a la mujer en el complicado y elitista mundo regido por su autoritario padre. El hombre pensaba que siendo el hijo menor de la casa Grantchester, tenía un margen de maniobra mayor a la hora de elegir esposa. Se convenció de que, con el tiempo, su padre le permitiría contraer matrimonio con Eleanor. Para Richard, todo era cuestión de esperar algunos años pacientemente hasta doblegar la voluntad de su padre. Pero un día, la vida de Richard cambió abruptamente. Su hermano mayor Felipe enfermó. En los últimos meses, Felipe venía quejándose de terribles dolores de cabeza, que la medicina de la época no parecía poder curar. A su vez, su Gracia, que era un fumador empedernido, se encontraba conforme pasaba el tiempo más y más débil por las terribles crisis respiratorias que sufría, quebrantando su salud que lo hicieron retirarse de la Cámara de los Lores en 1895. Richard comprendió que las circunstancias estaban radicalmente cambiando para él, por lo cual su plan de un futuro matrimonio con Eleanor pareció volverse un deseo difícil de alcanzar. Richard no se equivocaba. Poco tiempo después, su hermano Felipe falleció de una apoplejía sin dejar descendencia a la edad de 34 años. Ese mismo año, su Gracia obligó a Lord Richard a comprometerse con la hija del magnate liberal inglés, Murray Balfour. Aunque no pudo negarse a aceptar ese compromiso, Richard continuó su relación anónima y ardiente con Eleanor Baker, que para ese entonces disfrutaba de una prometedora carrera como actriz. Su padre, que estaba enfermo, pero que estaba lejos de ser un ingenuo, conocía la vida mundana de Richard y su aventura de larga data con la actriz americana. Así que le exigió a su hijo un matrimonio cuanto antes, esperando que con esa precipitada unión, Richard dejaría de frecuentar a su amante definitivamente. Richard tenía para esa época ya 28 años. A principios de 1896, luego de guardar un luto adecuado por la muerte de su hermano Felipe, Richard contrajo matrimonio con la rica heredera Anna Balfour. Aquel matrimonio fue más bien un pacto entre el viejo magnate Balfour y su Gracia, el duque. De una parte, Balfour afiliaría a su linaje a una de las familias más respetadas de Inglaterra, y la casa Grantchester de su lado aumentaría sus arcas con la dote extraordinaria de Anna, única hija del multimillonario inglés. Sobre el matrimonio de Richard, Eleanor no supo nada. Se enteró del hecho cuando estaba embarazada, meses después. Incluso recién casado con Lady Grantchester, Richard partió de nuevo a América con la intención de ver a Eleanor en abril de 1896. Si en un principio su resolución inicial era terminar de raíz aquella relación con la actriz, la pasión que despertaba en él Eleanor debilitaba siempre todas sus resoluciones. Nuevamente, dejándose dominar por el cariño que sentía por la actriz, reanudó su amorío sin revelarle nada acerca de su reciente matrimonio. En junio, su Gracia le envió a Richard un telegrama para hacerlo volver con toda urgencia a Inglaterra, obligándolo a pasar el verano con Lady Anna en Norfolk. En agosto de 1896, Richard recibió una carta de Eleanor Baker, donde le informaba que estaba embarazada. Al recibir la noticia, en un principio, un sentimiento de orgullo invadió a Richard.
Pero luego la cruda realidad de su situación lo hizo hacer cálculos. Él no era ya un noble cualquiera. Si la criatura resultaba ser una niña, no habría gran preocupación. Pero si era niño, su primogénito sería un bastardo. La posibilidad de que fuera un varón lo descompuso y el resentimiento hacia Eleanor nació en su corazón. Jamás le perdonaría semejante descuido. Este hecho fue para él la ruptura definitiva. Pero lo que Richard no sabía era que su gracia estaba al corriente de su comprometedora situación. En otoño, su gracia le solicitó a Richard una visita inmediata. Enfermo como estaba para la época, el duque se había instalado en sus dominios de Norfolk, que él tanto afeccionaba. Ya no se movería de ahí hasta su muerte. El duque de Granchester estaba tan bien informado de la vida de Richard que éste no dio crédito a sus oídos cuando su padre le preguntó con ironía mientras fumaba un cigarrillo: ¿Qué va a hacer si es niño?, preguntó escrutándolo con sus ojos inyectados de sangre. En ese caso, su primogénito será un bastardo, nuestra noble casa manchada por sus andanzas. El descendiente directo de una de las familias católicas más antiguas de Inglaterra será entonces un bastardo porque usted no sabe controlarse ni proteger su linaje, exclamó con voz tronadora su padre. Richard, asombrado, no se atrevió a contestarle. Entonces el duque, después de un breve silencio, le increpó: ¿Cree que le dejaría el peso de nuestra noble casa a un libertino que no comprende nada?, protestó con voz amenazadora su gracia, dando un golpe con su mano a la mesa de apoyo que se encontraba a su lado, haciendo que el cenicero de cristal que reposaba en ella cayera al suelo y se rompiera en 1000 pedazos. En el tema delicado del embarazo de Eleanor, su gracia había previsto que la actriz diera a luz a la criatura en Inglaterra. De ser el bebé un varón, Richard le arrebataría al niño. Era un hecho pactado entre los dos hombres. En el transcurso de esos meses, Richard cambió drásticamente. Un nuevo interés se erigía por encima de todas las cosas: la importancia de su linaje. Él no era más un lord irrelevante. Como marqués y como heredero del ducado, él ya no podía soñar con las nimiedades de una vida al lado de una americana cualquiera. Ese mismo año, el padre de Anna, Murray Balfour, murió y la recién casada quedó a merced de los designios del viejo y autoritario duque. Por órdenes de su gracia, se vio obligada a trasladarse de Londres a Norfolk, aduciendo un estado de salud frágil. Lady Anna sabía que por su bien y para liberarse de la presión del duque debía quedar encinta por sus propios hijos cuanto antes, pero esto no llegó hasta tiempos después. El 28 de enero de 1897, Eleanor Baker dio nacimiento a un niño varón. La mujer permaneció con su hijo por algunos días en una de las residencias de los Granchester en Londres, en el más estricto anonimato, hasta que se determinó la buena salud de la criatura. 3 meses después, el marqués Richard Granchester le arrebató a Eleanor a la criatura y la abandonó a su suerte. El nombre, Terence Graham, tiene una explicación que el lector debe conocer. A Eleanor se le permitió elegir el primer nombre del niño. La actriz, que era una gran amante de las obras de William Shakespeare, conocía la influencia del dramaturgo romano Terence en el escritor inglés, pues se decía que Shakespeare había leído las comedias de Terence en latín desde una edad temprana. Así pues, el primer nombre del niño fue Terence. El segundo nombre que se le dio al bebé, es decir, Graham, se debió al vínculo de la casa Granchester con el clan escocés Graham. Fue su propia gracia quien exigió que el segundo nombre de su nieto fuese este, pues el viejo quería destacar su más antiguo linaje escocés. El duque de Granchester expiró a finales de 1897, convirtiendo a Richard
en el nuevo duque de Granchester, también vizconde y marqués. La muerte de su padre y sus instrucciones severas cambiaron radicalmente el temperamento de Richard, volviéndose tan apegado a las reglas y protocolos de la nobleza que no hubo vuelta atrás para él. Por su parte, la condesa, que se había trasladado a vivir al campo por órdenes de su gracia antes de morir, tuvo que aceptar al bastardo como si fuese suyo. Al parecer, el viejo duque había descubierto que la rica heredera mantenía una relación extramatrimonial desde hacía ya largos meses con un banquero alemán. Semejante descubrimiento hizo que Lady Anna cediera a sus designios y se asociara en todo este entremado de mentiras alrededor del nacimiento de Terence. Aunque Lady Anna reconoció a Terence como su hijo, dentro de la casa solariega de la familia Granchester, la duquesa haría sufrir incontables suplicios al niño que el lector conocerá en este relato más adelante. Entretanto, Eleanor, destrozada, buscó a Richard para que le entregara a Terence. En las pocas veces que el duque se dignó a recibirla, éste le dejó clara su situación. Eleanor, tienes dos opciones: vivir con este niño como una mujer soltera y condenarlo a la miseria, o darme al niño para que éste sea criado como parte de una de las familias nobles más antiguas de Inglaterra. Le había dicho el duque con la fría terquedad de un hombre convencido. Los argumentos del duque eran clínicos. El hombre había construido, junto a su padre, todo un entramado romanesco para que Terence tuviera oportunidad de heredar el ducado sin que se descubriera la verdad de su procedencia. A decir verdad, Richard no podía soportar que su heredero fuese un bastardo y estuvo de acuerdo con su padre en ocultar este hecho al resto del mundo, sin importar el daño que le hacía ahora a la mujer que había amado alguna vez. Para Eleanor, la idea de abandonar a su hijo era una completa locura. Para empezar, no consideraba posible que la duquesa de Granchester permitiera que un niño que no era de sus entrañas pasara por encima de los hijos que ella tendría con Richard, aunque éste le afirmara lo contrario. La actriz se debatió durante días con la idea. ¿Cómo podría permitir que Richard se quedara con su amado Terence? Eleanor simplemente no lograba conciliar su amor de madre con aquel proyecto fraguado por el hombre que un día amó y que en la actualidad no lograba reconocer. Sin embargo, Eleanor sabía que frente a Richard estaba desarmada y si no cedía a su demanda, él no dudaría en destruir su reputación y por consecuencia el futuro de Terence a su lado. Para apaciguar a Eleanor, que, pese a todo, no parecía querer ceder y evitar a su vez que la mujer hiciera un escándalo mediático que manchara la reputación de su noble casa, y acaso también porque al duque le quedaba una pizca de aquel amor que sintió alguna vez por ella, éste le propuso a la actriz que podría ver a Terence en absoluto secreto y pasar tiempo con el niño durante los veranos. Comprendiendo que Richard no le haría ninguna otra concesión y temiendo que desapareciera con el niño para siempre, Eleanor aceptó a regañadientes, sabiendo que era su única oportunidad para volver a ver a Terence. El duque de Granchester cumplió su palabra y madre e hijo compartieron hermosos veranos juntos en la propiedad de la familia en Escocia, hasta que el niño tuvo 5 años. Entonces, durante el 5º verano, Richard le pidió a Eleanor que se olvidara del niño para siempre. Si quiere que Terence viva como un verdadero noble y se convierta en un duque en el futuro, su presencia en su vida solo lo perturbará. El niño tiene que hacerse a la idea de que su madre es Lady Anna, y no usted, repuso con voz glacial Richard. Por otra parte, sería un verdadero escándalo si se supiera que tiene un hijo sin estar casada. Usted, que se dice una mujer soltera, adjuntó para hacerle daño, y Richard no se equivocaba. En esa época, Eleanor triunfaba, y el que se supiera que tenía un hijo fuera del matrimonio con un hombre casado solo arruinaría su exitosa carrera
y destruiría sin duda el porvenir brillante que Richard podría ofrecerle a Terence. Las consideraciones del duque eran pesadas y demoledoras. Él tenía razón, debía renunciar al niño. Eleanor tomó la decisión de abandonar a Terence, a pesar de que su corazón se rompía en pedazos. En sus últimos instantes juntos, ella había deslizado en el abrigo de Terence una fotografía suya y le había pedido al niño que la escondiera donde nadie pudiera encontrarla y quitársela. El niño, que intuía lo que pasaba, lloraba amargamente y le suplicaba a su madre que no lo abandonase. Pero la decisión estaba tomada. No había vuelta atrás para ellos. Aquella separación fue desoladora para el niño. Y si antes Terence había vivido unos difíciles primeros años de existencia, lo que le esperaba a partir de aquel momento lo superaría con creces. La infancia de Terry fue como una dolorosa enfermedad. Él había gozado de las comodidades de su linaje durante el tiempo en el que estuvo bajo la tutela del duque y la duquesa de Granchester, pero ¿a qué precio había gozado él de tales privilegios? ¿De qué le servía la riqueza si era despreciado por su propio padre? ¿De qué le valía la riqueza si se le trataba como un despojo humano? Después de su último encuentro con su madre, la infancia de Terry estuvo marcada por innumerables momentos de rechazo y crueldad. Terence tenía 3 hermanastros. Su medio hermano, Felipe, era 2 años menor que él. Su hermanastra Lily contaba con 1 año, y la última de la familia, Mary, era solo un bebé de algunos meses. Su madrastra le había enseñado a sus hijos a menospreciar a Terence y a mirarlo como un inferior, desde el momento en el que los niños estuvieron en edad para comprender lo que se les pedía. Alentado por su propia madre, su hermanastro Felipe, lejos de suavizar la tiranía de Lady Anna para proporcionar algo de consuelo a la vida de Terence, por el contrario, tomó el hábito de quebrar objetos o robar nimiedades para luego culpar a su medio hermano. Cuando Terry trataba de defenderse, naturalmente su madrastra, que lo despreciaba profundamente, desestimaba su inocencia, culpándolo de las travesuras de su hijo. Terence, tratando de buscar consuelo y justicia, intentaba explicar con su voz más dulce a Lady Anna y en ocasiones al propio duque el comportamiento terrible de Felipe. Por supuesto, esto no le traía más que sospechas nuevas y peores castigos siempre. Y cuando su madrastra se dirigía a Terence para reprocharle alguna conducta que ella consideraba inadecuada, no perdía ocasión para reafirmar las circunstancias en las que había nacido el niño. «No se puede esperar nada de un bastardo como tú», exclamaba siempre con un desprecio en la voz que helaba la sangre de Terence. Lady Anna realmente detestaba al niño. Su único propósito parecía ser que Terence fuera infeliz en todo momento, ya que, para ella, él solo representaba el error imperdonable de Richard y el obstáculo al ducado para su propio hijo Felipe. Así pues, Terry vivió gobernado durante años por la mano de la duquesa, una mano de hierro envuelta en un guante de terciopelo. En una ocasión, cuando Terry tenía 7 años, la duquesa lo había mandado llamar a su salón personal. Según el criado, Lady Granchester había pedido galletas y quería pasar la tarde con él en sus aposentos. Terry se entusiasmó al instante, creyendo que por fin el corazón de la duquesa se abriría para él. «Finalmente, Lady Anna, ¿me tratará con respeto?», se preguntaba exaltado en su inocencia de niño. Al tocar la puerta que conducía a la estancia, Terry se encontró con la doncella de la duquesa, la cual lo hizo entrar apresuradamente en la habitación como si no tuviera tiempo que perder. Estando instalado en medio del salón, esperando que Lady Anna lo invitara a sentarse,
vio cómo las dos mujeres lo observaban con unas sonrisas macabras que lo aterrorizó. Ahí estaba su madrastra, sentada en medio de la opulencia. Ella era el vivo retrato de una verdadera reina. Enseguida, la mujer le ordenó a Terence acercarse un poco más, afirmando que examinaría lo que ella denominó en el momento para mofarse del niño, la fisonomía y el crecimiento de un bastardo. Con diversión y malevolencia, la mujer se paseó en círculos alrededor de Terence, que para ese momento solo temblaba y no se atrevía a moverse. Como si padeciera el más vivo de los ascos, Lady Granchester había tomado su abanico para mover la barbilla del niño de un lado a otro, analizando y dictaminando negativamente su semblante, catalogándolo con los apelativos más abyectos que pudo encontrar, mientras que su doncella soltaba risitas contenidas de perversa diversión. Bueno. Me parece que conforme pasa el tiempo este chiquillo se parece más a su vulgar madre americana. La mancha de su nacimiento es imposible de ocultar, Henrietta. ¿Qué voy a hacer con este niño? Huele a bastardo. ¡Ah! El olor es insoportable. Puede sentirse a leguas. Es una verdadera calamidad. Terminó por decir, lanzándole una terrible mirada de desprecio a Terry. Henrietta, el perfume, pidió a su doncella, que enseguida le entregó un recipiente de cristal. La mujer abrió el objeto y vertió el líquido en la cabeza del niño. Esto es un desastre. Ni siquiera con este costoso perfume dejas de oler a bastardo, se quejó Lady Anna, caminando por la estancia insatisfecha, para luego sentarse en un sillón frente al niño. Lo escrutó con ojos fríos durante largos minutos hasta que, de repente, una sonrisa siniestra deformó de nuevo sus labios. Enseguida se incorporó y caminó por la sala buscando un objeto con desesperación. «Henrietta, ¿y las tijeras? ¿Dónde las has metido?», preguntó al no encontrarlas en su breve búsqueda. «Aquí están, Lady Granchester», repuso la doncella, volviendo con el preciado objeto en sus manos. Lady Anna arrebató las tijeras a su sirvienta y enseguida caminó hacia Terry, que no dejaba de mirarla aterrorizado. «Tienes el cabello muy largo, Terence. Pareces una mujercita», dictaminó su madrastra, observando el hermoso y brillante cabello del niño que caía en ondas suaves hasta sus hombros. Comprendiendo lo que Lady Anna haría a continuación, Terry se apresuró a la salida, pero su escape fue bloqueado por la doncella de su madrastra, que de inmediato lo llevó de nuevo hacia donde se encontraba Lady Anna. «Así que pensabas escapar de mí, ¿eh? ¿Esta es la manera de tratar a tu madrastra?», se quejó abofeteándolo una y otra vez con tanta fuerza que el cuerpo del niño se tambaleaba. «Por favor, deténgase, no me pegue», suplicaba Terence, lleno de angustia y de dolor. ¿Que me detenga? Pero si todavía no he empezado contigo, le respondió con un brillo diabólico en sus ojos. Sin más, Lady Anna tomó violentamente algunos mechones de su cabello, cortando sus hermosos mechones castaños hasta dejarlo prácticamente calvo. La escena fue rápida y triste. En esos momentos, Terry no se quejaba más, solo lloraba en silencio, incapaz de moverse. Por su parte, Lady Anna, respirando agitadamente y satisfecha de su acción, tomó la barbilla del niño con violencia, antes de dirigirse de nuevo a él. «No olvides la realidad de tu mundo. Solo eres un hijo ilegítimo, Terence. Nunca permitiré que un espurio como tú sea un duque mientras esté viva. ¿Lo entiendes?». Atormentado, Terence se desplomó en el suelo. Desde ahí podía ver las hermosas zapatillas de terciopelo de su madrastra que se deslizaban con gracia, pareciendo desear aplastarle como un insecto. «Venías por galletas, ¿no es así? Bien, aquí las tienes».
exclamó, y recibiendo el plato de su doncella, Lady Anna arrojó el recipiente al suelo. Escúchame bien, mocoso. Le dirás a tu padre que tú mismo te has cortado el cabello. De lo contrario, me conocerás realmente. Y te aseguro que no alcanzas a imaginar lo que puedo llegar a hacerte, añadió amenazante antes de retirarse de la habitación, riendo a carcajadas. Cuando la perversidad de la duquesa era demasiado para soportar, Terence sacudía al duque. Las pocas veces que lo hizo, fue recibido por su padre con una indolencia desconcertante que le golpeaba interiormente con tanta fuerza que Terry pasaba llorando por días enteros en la soledad de su habitación, perdido en su dolor. Incluso la servidumbre lo miraba con cierta condescendencia, especialmente los que trataban de congraciarse con Lady Anna, como era el caso de las doncellas. Sin embargo, si Terry fue capaz de soportar su vida en la casa solariega de su padre, fue gracias al ama de llaves y al mayordomo en jefe, que trataron de protegerlo tanto como pudieron de la tiranía de Lady Anna. A pesar de las continuas burlas de la duquesa, la mujer se cuidaba bien de hacerlo lejos de los ojos y oídos indiscretos de los criados, así que en el castillo nunca se insinuó que el niño fuera un bastardo, ya que solo unos cuantos seleccionados de entre los sirvientes más leales sabían la verdad sobre el origen de Terence. Los continuos tormentos habituaron a Terence a desplegar una fuerza que se acrecentaba conforme las crueldades que tenía que soportar de Lady Anna se hacían más implacables. Esta dura vida predispuso su alma a una gran resistencia moral. El niño aprendió a esperar siempre un nuevo dolor, un nuevo golpe, expresando una resignación lúgubre que para la duquesa no era más que el síntoma evidente de que Terence era un completo imbécil. Los pronósticos injustos de su madrastra, que lo tachaban de idiota, alentaron en Terence un orgullo interior que lo volcaron de lleno en su educación, haciendo que las lecciones con sus tutores particulares se convirtieran en un espacio seguro de reflexión, en donde él fue adquiriendo conforme pasaba el tiempo agudeza mental y un naciente refinamiento. Pero para que se comprenda correctamente las condiciones en las que vivía Terence en la casa solariega de los Granchester, se debe relatar el evento siguiente ocurrido cuando el niño tenía solo 9 años. En aquella ocasión, Terence se encontraba sentado leyendo en la fuente del jardín. En ese tiempo, Terence se había habituado a estar solo y ahora disfrutaba de la contemplación que le permitía su continua soledad. La fuente era grande y profunda. En su centro sobresalía una pila con grabados de flores que sostenía la escultura de una mujer semidesnuda, la cual tenía las manos elevadas al cielo, sosteniendo una gran bandeja por encima de su cabeza a modo de ofrenda. Al niño le agradaba leer ahí cuando el clima se volvía frío. Disfrutaba recibir el aire helado en su rostro porque le recordaba que, por encima de todo su sufrimiento, él estaba vivo. Ese día Terence estaba particularmente alegre debido a que, en las últimas semanas, no había recibido ningún agravio ni humillación por parte de su madrastra, lo que le pareció verdaderamente una novedad, aunque estaba convencido de que aquellas semanas de paz no durarían por mucho tiempo, y por supuesto, el niño no se equivocaba. Esa mañana, la duquesa apareció repentinamente por el jardín. Se paseaba con su hermanastro Felipe, lo que era inhabitual en ellos porque ni a ella ni a su hijo les complacía estar fuera de casa cuando empezaba la temporada invernal. Terence concluyó que Lady Anna lo buscaba. La mujer observó a Terence en la distancia. Al divisarlo, cambió repentinamente de rumbo para dirigirse hacia él. El niño tragó saliva. Mientras caminaba hacia Terry sin apartar su vista de él, Lady Granchester parecía darle instrucciones a su hijo porque sus labios se movían con gran rapidez. Su hermanastro, para ese entonces, había desarrollado, alentado por su madre, un temperamento caprichoso y difícil.
El niño había aprendido a ejercer una crueldad terrible sobre Terence, que se extendía también a los criados. Cuando su madrastra y su hermanastro llegaron a su lado, Lady Anna le dedicó una sonrisa malévola. Terence, por su parte, se había puesto de pie en señal de respeto, esperando escuchar el motivo que traía a su madrastra ahí. El niño tenía un mal presentimiento, así que agarró su libro y se lo llevó al pecho, tratando de ocultar los estremecimientos que le recorrían el cuerpo. Después de un breve escrutinio en donde la mujer inyectó todo su desprecio, se dirigió a Terry. Tal parece que te gusta pasar el rato en el jardín leyendo, ¿no es así?, masculló la mujer sin perderlo ni un solo segundo de vista. Terence asintió en silencio, cada vez más nervioso. Su único deseo era que ellos se fueran en cuanto antes. De repente, como un torbellino, Terry escuchó la voz chillona de su hermanastro dirigiéndose a él. ¡Ese libro es mío! ¡Me lo has robado, Terence!, gritó el terrible niño, rompiendo con su chillido el afilado aire invernal. Sin comprender lo que ocurría, vio cómo su hermanastro se abalanzaba inesperadamente sobre él para luego empujarlo con tanta fuerza que Terry terminó por perder el equilibrio, cayendo enseguida en el profundo estanque. Terence, que no sabía nadar, se debatió por encontrar un punto de apoyo para salir de la fuente de agua helada. Lady Anna, por su parte, lo observaba luchar desesperadamente en el estanque, con una sonrisa perversa en los labios. Su hermanastro Felipe, por otro lado, pareció preocuparse por el niño al comprender la naturaleza del acto que acababa de cometer, percatándose de que Terence estaba corriendo verdaderamente peligro. ¡Madre! ¿Y si se ahoga? Terence no sabe nadar. Debemos ayudarlo, repuso en un arranque de piedad. Bah, no es para tanto, Felipe. De todas formas, algún día tenía que aprender, le respondió antes de dirigirse a su hijastro. Vamos, no seas perezoso, Terence. Sé que puedes salir de ahí solo, le decía para animarlo, moviendo teatralmente las manos para alentarlo. La voluntad de vivir de Terry le permitió finalmente salir a la superficie del agua y sostenerse con la punta de sus dedos de las pequeñas hendiduras del adoquín, hasta que finalmente tuvo el suficiente agarre para escalar la pared de piedra y escapar de la fuente tosiendo. Entretanto, Lady Anna y Felipe lo miraban en silencio, viendo cómo el muchacho, cuyo cuerpo había adquirido un tono azulado, recuperaba el aliento mientras se estremecía de frío en el suelo. En esos momentos, Felipe se había acercado a Terence, inclinándose para observarlo más de cerca, y sin razón aparente, como si se tratara de un juego, soplaba en el rostro del niño, que continuaba en el suelo, temblando y tosiendo. Lady Anna caminó hacia su hijo y lo trajo hacia ella antes de dirigirse a Terence. «Disfruta de tu lectura», exclamó. Luego dio media vuelta con su hijo y los dos desaparecieron de la vista del niño. Ese día Terry se prometió que aprendería a nadar. Conforme pasaba el tiempo, la insensibilidad de su madrastra iba en aumento. La duquesa rechazaba rotundamente que se incluyera a Terence en los planes de la familia. Ella no expresaba ninguna indulgencia con el niño, y las discusiones con el duque, debido al tema Terry, fueron en aumento. Entonces, en lugar de viajar con ellos por Europa o visitar algunas de las propiedades de padre en familia durante las vacaciones, el niño permanecía la mayoría del tiempo solo en la residencia principal, o se le trasladaba a Escocia con algún sirviente para que pernoctara durante el verano en la vieja propiedad que tan hermosos recuerdos con su madre y su padre le traía, residencia que Lady Anna se negaba a pisar. La duquesa se quejaba constantemente del mal comportamiento de Terence. Lo aborrecía de tal forma que buscaba en los actos más triviales, en su sola presencia,
los peores defectos. Cualquier excusa era válida para hacerlo expulsar de la casa solariega cuanto antes. Acerca del ingreso de Terence al Royal St. Paul, los eventos se precipitaron un día cualquiera. En principio, se había acordado que Terence fuera internado a la edad de 13 años, como había ocurrido con su padre, pero las circunstancias cambiaron para él a los 10 años de edad. Terence manifestó desde su más tierna edad una gran pasión por la equitación. El niño, que era desde pequeño alto y atlético, aprendió a cabalgar rápidamente y se había encariñado con un viejo caballo pura sangre de nombre Yago. Cuantas veces se lo permitían, el niño iba al establo para pasar el tiempo con el animal. Se encargaba de cepillarlo y le encantaba darle zanahorias que el semental recuperaba delicadamente de su mano. Con Yago, Terry comprendió lo que significa la verdadera nobleza. Aquel caballo le prodigaba al niño el cariño desinteresado que él nunca había experimentado con otra persona que no fuera su propia madre en su corta existencia. Un día cualquiera, Terry se dirigió al establo como siempre para pasear con Yago, pero la sorpresa que se llevó al no encontrarlo lo dejó inconsolable. Lo buscó en todos los boxes, en cada casilla, en el bebedero, recorrió el bosque, hasta que un caballerizo, al verlo tan agobiado, se apiadó de Terry y le confesó que Lady Anna había pedido insistentemente vender al caballo desde hacía un buen tiempo y finalmente se le había encontrado un nuevo propietario al animal. El enojo y el hastío que Terence experimentó por aquella familia ese día lo recordaría por mucho tiempo. Tuvo la sensación que con cada atrocidad cometida se creaba en él una nueva herida que lo hacía sufrir cruelmente, como si miles de agujas penetraran en su piel, haciéndole un daño irreparable. De inmediato, el niño se dirigió corriendo a la casa solariega para enfrentarse a la duquesa. Sin previo aviso, entró como un huracán a la biblioteca de su padre. Todo en aquel lugar representaba para él un lujo vacío que detestaba y aborrecía. Todos los retratos de su largo linaje, los muebles renacentistas, las alfombras abigarradas, las obras de arte, toda aquella riqueza quería destruirla, devastar todo con sus propias manos, reducirlo a cenizas. ¿De qué servía toda aquella opulencia si se era tan miserable en la vida?, se decía a sí mismo, estremeciéndose de rabia y de dolor. ¿Dónde está mi caballo?, espetó a la duquesa sin ningún signo de respeto para ella o para su padre, que lo observaba grave ante tan abrupta intrusión. ¡Responda!, gritó Terry con todas sus fuerzas. El niño se había transfigurado y ahora en sus ojos brillaba la cólera que había contenido durante años. ¿Ya lo ves, querido? Tu hijo es un verdadero salvaje. ¿Cómo podría llegar a ser alguien semejante a un duque?, exclamó Lady Anna con una sonrisa lacerante en los labios. ¡Maldita mujer! Usted no es más que una serpiente. Es el ser más detestable y despreciable que he conocido, gritó con los ojos llenos de lágrimas el niño. No me importa ser un maldito duque. Me odiaría a mí mismo si me convirtiera en alguien tan despreciable como ustedes dos. Prefiero la muerte, ¿me entienden? Prefiero morir antes que seguir sus pasos, padre, respondió desafiante, con su cuerpo estremeciéndose de la furia que sentía. Todo el dolor que había acumulado por la indiferencia de su padre durante tantos años se había expresado en esa última frase, en ese angustiante grito de auxilio. El duque, que hasta ese momento lo observaba en silencio, frunció el entrecejo y de inmediato se incorporó visiblemente molesto. Prepárate, Terence. Ingresarás hoy mismo al Royal St. Paul, fue la respuesta del duque a la ira dolorosa de su hijo. Continuará.